Listo, vale, yo voy a hacer mi propuesta es hacer un análisis comparativo entre dos cuentos. Uno es de Dostoyevsky, por supuesto, y fue escrito en 1873, y el otro fue escrito por Samuel Beckett en 1946. El análisis va a partir de una comparación estructural entre ambos relatos, em, pero entendiendo que esa estructura tiene que ver mucho con las condiciones materiales de cada caso, ¿no? Sobre todo con los problemas de la modernidad y cómo ambos autores se relacionan con esos problemas de la modernidad. Entonces empiezo con un breve resumen. Bobok relata la historia de Iván Ivánich, un escritor al que la gente no toma en serio por considerarlo loco. Iván Ivánich asiste a un entierro para entretenerse, no parece muy afectado por el hecho e incluso aprovecha la ocasión para merodear por la iglesia y el cementerio. Al llegar a una de las tumbas escucha unas voces, se percata que son las voces de los muertos que están dialogando. Iván Ivánich presencia la escena con más naturalidad que asombro. Los muertos después de un tiempo despiertan, pero luego una segunda muerte les sobreviene, anunciada a través de unas palabrillas que le salen de sus bocas. Bobok, bobok, bobok. El calmante, por su parte, es la historia de un individuo que no sabe cuándo ha muerto. Afirma ya haber muerto, pero como en Bobok, su conciencia sigue activa y narra los hechos. El narrador vive en unas ruinas y decide contarse una historia para intentar calmarse. Sale de sus ruinas y va a la ciudad. Pasea por las calles, definiendo todo como desértico, vacío y silencioso. Tiene una serie de encuentros fortuitos con un muchacho y una cabra en un muelle, con dos hombres y una niña en una catedral y con un señor en una banqueta frente a una carnicería de caballos, quien le pide un beso a cambio de un frasquito cuyo contenido desconocemos. Nos encontramos pues ante dos narraciones extrañas. Un hombre que escucha la conversación de los muertos y otro que dice haber muerto, pero sigue vivo y puede interactuar con su entorno. Para facilitar el análisis de estos relatos, tendremos como consideración el punto de partida desde el cual reflexionar las problemáticas a presentar, el protagonista que es al mismo tiempo el narrador. Es esta instancia, en efecto, la base que configura y da sentido a la totalidad del relato en cada caso. Es desde Iván Ivánich que surge el mundo de Bobok, y son sus juicios valorativos los que permiten dotar de sentido la existencia de aquella realidad. Es desde el protagonista del calmante que parte la totalidad del relato. No hay un solo suceso o motivación que no remita directamente a la configuración estética del protagonista narrador. Él es un todo absorbente y la realidad mana de él. En efecto, como hipótesis, sugiero afirmar que tanto el mundo de Bobok, de Dostoyevsky, como el mundo del protagonista de Beckett son microcosmos, emanaciones de los protagonistas mismos, son proyecciones objetivadas de los juicios valorativos del narrador. No obstante, es absolutamente indispensable entender cómo sucede esta proyección axiológica, cómo se organiza en un todo coherente y cómo funciona esta estructura y cuál es su razón de ser, es decir, qué es Bobok y cuál es el calmante. El título de la presente ponencia califica de excéntricos a los protagonistas, pero cada protagonista tiene un adjetivo que lo define particularmente. Iván Ivánich es antihéroe y el protagonista de Beckett es marginado. Desde su excentricidad se construyen y estructuran los relatos. Detengámonos a reflexionar sobre sus características axiológicas de ambos narradores. Dostoyevsky, en su texto para el discurso sobre Pushkin, habla del papel importante del poeta romántico en la literatura rusa, señalar y caracterizar el prototipo del ruso negativo, aquel individuo perteneciente a la inteligencia que representa una enfermedad para Rusia y para su clase social misma. Fyodor describe al ruso negativo como el hombre que no tiene sosiego, cito, el hombre que no tiene sosiego y con nada de lo existente se contenta, que no cree en su tierra natal ni en las energías de esa tierra, que niega rotundamente a Rusia y se niega a sí mismo, o mejor dicho, a su clase social, a toda esa capa de la inteligencia a la que él pertenece y se ha desligado de nuestro estrato popular. No quiere tener nada de común con sus compatriotas y, sin embargo, padece sinceramente por todo eso. Fin de la cita. Este ruso negativo representa todo lo que para Fyodor no debería ser el ruso, porque está desconectado de lo popular, de la esencia del pueblo ruso. Es declarar que la inteligencia fue una comunidad aristócrata e intelectual rusa que pretendía instaurar en Rusia el proyecto de modernidad europeo. Sin embargo, el proyecto de la inteligencia fue ante los ojos de muchos una traición al auténtico espíritu ruso. No obstante, este ruso negativo no se ajusta del todo a la tipología axiológica de Iván Ivánich, pues no es un hombre superfluo.
Antes bien, su tipología se acerca más, según Bakhtin, a la del hombre del subsuelo. Es una variante condensada de él, es decir, es un hombre huraño, disgustado con la vida en sí mismo, dice Bakhtin, cito. El narrador se halla en el umbral de la demencia, delirium tremens, pero además de ello es un hombre no como todos, es decir, es alguien que va de la norma general, sale del carril de una vida habitual, es detestado por todos y detesta a todos. Fin de la cita. En efecto, dice de sí mismo, tengo mal carácter, eso es. Y también, no hago sino gruñir y gruñir, hasta he hartado a la criada. No se comporta como cualquiera lo haría. Dice, salí a distraerme y terminé en un entierro. Iván Ivanich es antihéroe en el sentido más básico de la palabra. Héroe es aquel sobre el que recae todo el cúmulo de valores de una comunidad. En él se sintetizan todos los elementos axiológicos del pueblo al que pertenece. Antihéroe es entonces aquel que no representa los ideales del pueblo. El viaje de Iván Ivanich de esparcimiento deviene parodia del viaje del héroe y burla el clásico motivo en el que un vivo entra en contacto con el mundo de los muertos. ¿En qué medida? Echemos un vistazo ahora al panorama del diálogo de los muertos. El inframundo presentado en Bobok es habitado por personajes pertenecientes a la aristocracia rusa. Son la enfermedad señalada por Pushkin, según Dostoyevsky. Una excepción es el tendero, cuyo caso evaluaremos más adelante. Pero lo más significativo de este inframundo es que en él se conserva el orden del plano terrenal. Los personajes se aseguran de que las relaciones petrificadas por el sistema social permanezcan vigentes incluso en la muerte. Solo hasta que despierta Klinievich, este statu quo cambia. Los muertos se liberan del yugo de la convención social y se desnudan. Nudismo que funciona como metáfora de la verdad. Dice Klinievich, la vida y la mentira son sinónimos. La mentira es el motor que impulsa los rieles de la sociedad. El deber ser se impone. En la muerte este mecanismo se afianza por el hábito, pero Klinievich rompe el esquema. Trastoca los valores y hace del reino de los muertos el reino de la verdad. Una verdad que, sin embargo, corrompe el ideal humano. Klinievich es una encarnación de la figura de Satán. Dice de sí, yo soy un depredador, ¿saben? Así como la serpiente tienta a Adán y Eva, Klinievich incita a los muertos a sublevarse a ese orden. Prueba de esta equivalencia metafórica es la transposición de los elementos simbólicos en comparación con el relato judeocristiano. En este, luego de la tentación, Adán y Eva se dan cuenta de su desnudez y sienten vergüenza. En Bobok, los muertos con la propuesta de Klinievich se desnudan, pierden la vergüenza. Podría afirmarse que Klinievich es una representación del hombre superfluo. Es cínico, constantemente afirma, cito, todo me da igual, y de cada cosa quiero sacar el mejor partido posible. Y no creo nada, y me importa un bledo. Fin de la cita. Klinievich dice, les propongo a todos pasar estos 2 meses del modo más agradable. Contaremos en voz alta nuestras historias y no nos avergonzaremos de nada. Fin de la cita. Hay un juego doble entre mentira y verdad en relación con el deleite y la narración de sus historias. Este problema conecta directamente a Dostoyevsky con Beckett. El narrador del Calmante, por su parte, es marginado. Y a Iván Ivanich siempre lo recibían con desagrado. Para el protagonista de Beckett, la sociedad deja de existir de forma objetiva. Vive en soledad. Más aún, la sociedad representada en su relato está vaciada de humanidad. Las personas son autómatas guiados por principios y motivaciones ajenos no solo al lector, sino al narrador mismo. Están, por ejemplo, el hombre que, huyendo sin explicación del protagonista en la cúpula de la catedral, resbala y cae en el vacío, de quien dice el narrador que, cito, ya no me quedaba más que la imagen de dos ojos desorbitados y crispados. Fin de la cita. El narrador del Calmante es un individuo que se describe como decrépito, próximo a la muerte, aunque dice ya haber muerto, incapaz de coherencia. Todo lo que digo se anula, cito. Nada habré dicho. No se puede ubicar temporalmente. Abro comillas. Hablo como si fuera ayer. Ayer en efecto está reciente, pero no lo bastante. Cierro comillas. Al protagonista de Beckett le gusta narrarse historias para calmarse, como Klinievich que pide a los muertos que narren sus historias para deleitarse. El periplo del protagonista por la ciudad es resultado de esto. Esta incapacidad de coherencia y desubicación temporal del protagonista narrador, por supuesto, remite directamente a la realidad social y cultural en que describe Beckett el cuento.
1946, justo un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial. La realidad social está vaciada, no queda valor alguno intacto, y el horror de la guerra no es sino reflejo del horror de la sociedad misma, petrificada en relaciones interpersonales insignificantes y cosificadas por las relaciones mercantiles. Beckett escribe desde el desencanto por el fracasado proyecto de la modernidad. No obstante, quiero volver a la cuestión del acto de narrar, presente en ambos relatos. El narrador de Beckett afirma: voy pues a contarme una historia. Voy pues a intentar contarme una vez más una historia. De la cita. Como en Bobok, no hay certeza de que lo narrado sea una historia o un sueño. En ambos casos se da una serie de marcos narrativos que hacen compleja la estructuración de los relatos. En este punto es donde la constitución axiológica de los protagonistas narradores configura la estructura misma de los relatos. En Bobok hay al menos tres marcos narrativos. El primero sirve como prólogo. En el segundo, Iván se presenta y se describe a sí mismo y su relación con el medio editorial y social. El tercero es el mundo de los muertos. Habría incluso un cuarto marco si los muertos hubieran narrado sus historias, cosa que no llega a suceder. En el calmante hay una situación análoga. Hay un individuo que plantea el horizonte narrativo, que sería el primer marco narrativo. Y luego está el segundo, el viaje del protagonista y cómo desea volver al estado inicial, aunque no lo logra. La estructura común en ambos relatos es la de un descenso al inframundo, la entrada a un microcosmos en el que las relaciones sujeto-realidad se refractan de formas particulares. La copia exacta en el caso de Bobok, la difuminación en el caso del calmante. Y en ambos casos se puede identificar la estructura narrativa. Aquí quiero explicarlo un poco más hablado. Eh, la estructura en el caso de Dostoyevsky es absurda porque digamos que los marcos narrativos se diferencian de manera muy extraña porque empiezan primero con la presentación, el protagonista ve un pan a medio comer y a partir de eso empieza a escuchar las voces de los muertos. Y luego deja de escuchar las voces de los muertos con un estornudo. Entonces eso hace que los marcos se generen por cosas que digamos uno podría decir que son absurdas. Y asimismo hay que tener en cuenta que el título mismo de el cuento bobo, que es una palabra que es absurda porque significa algo así como frijolito, es decir, que digamos que semánticamente no refleja toda la cantidad de significado que traslada por el cuento. Y asimismo, hay digamos que no hay un límite establecido porque este mundo de Bobok se sale de sí mismo. Por ejemplo, Iván Ivanich, antes de entrar a este mundo de los muertos, dice que empieza a escuchar unas vocecitas Bobok, Bobok, Bobok. En el calmante igualmente es ambiguo porque no hay una frontera estable entre este narrador que supuestamente está narrando y las peripecias del individuo que está en la ciudad. No hay un límite exacto entre estas dos cosas. ¿Cómo se concreta la excentricidad de los protagonistas narradores en la estructura? En ambos casos estamos ante individuos que claramente son víctimas de las relaciones cosificadas por la sociedad moderna. Esto atrofia la individualidad, lo cual se evidencia en una comprensión del individuo. La dialéctica que impone la realidad social sobre el individuo hace que su mermado yo, hace, hace crear a su mermado yo un mundo en el único espacio donde es posible todavía la creación, el interior. De allí que los marcos narrativos más internos deban entenderse como microcosmos. Pero esta dialéctica no es ingenua, y el individuo, al volcar sus capacidades creadoras hacia sí, termina reflectando en su interior las dinámicas sociales externas. Iván Ivanich, antihéroe, crea una realidad alterna. Esta tiene sobre sí una huella en negativo de esa realidad objetiva de la cual él es antítesis, pero presenta al mismo tiempo su tesis, todos los personajes que detesta. Iván Ivanich juzga severamente la realidad construida en el mundo de los muertos, pues representa la sociedad que lo ha excluido. No obstante, presenta también una esperanza, que es el elemento que no hemos tenido en consideración hasta ahora, que sirve como contrapeso a la negatividad del cuento, el personaje comerciante. Este tendero es la clave para comprender cómo se estructura el relato y para comprender qué es Bobok y cuál es el propósito de Dostoyevsky con el relato. El capital familiar le permite al comerciante, luego de morir, reposar con los muertos de la alta sociedad, pero no pertenece a esta clase y por eso es despreciado por los muertos. Notemos aquí el vínculo con Iván Ivanich.
Sobre todo hay que señalar que el comerciante es temeroso de Dios y constantemente se lamenta por la salvación de su alma. Este personaje anónimo representa al pueblo ruso. Rusia, como el tendero, está entre una caterva de individuos que buscan la frivolidad y el deleite. Si Iván Ivanich es el antihéroe de Bobok, el tendero anónimo es un héroe auténtico. Este comerciante y Klinievich son los dos polos desde los que se construye el tono moral del mundo de los muertos y, por tanto, el tono ideológico del relato. El tendero también constituye la esperanza de redención para la excentricidad, para el carácter de hombre de subsuelo de Iván Ivanich. En el calmante, esta dialéctica bidireccional se muestra a través de la representación de la realidad, que, como ya dijimos, se muestra vaciada, hiperiluminada y silenciosa. Así se muestra la realidad cosificada. Pero también está su anverso, los elementos que darían cuenta de una posible esperanza para ese mundo vaciado, sin los cuales el relato perdería equilibrio. Estos son el muchacho de la cabra y la niña de la catedral. En ellos se concentra toda la esperanza de redención de la marginalidad del protagonista, porque son los únicos que muestran una callada misericordia con él. El muchacho le da unos caramelos gratuitamente y la niña, aunque no le sonríe, le dirige una mirada que no está deshumanizada. ¿Cuál es el calmante? Es la botellita que le da el hombre al calvo al protagonista, perdón, es la botellita que le da el hombre calvo al protagonista a cambio de un beso. ¿O es, como lo sugiere explícitamente, todo aquello que le trae calma al protagonista, especialmente el acto de narrar, dado todo el horror objetual que experimenta? Está claro que bien podrían ser ambas opciones, pues entendiendo el marco de la poética de Samuel Beckett. Santiago, te quedan 5 minutos. Sí, ok, ya estoy por acabar. Está claro que bien podrían ser ambas opciones. Sin embargo, a pesar del tono de la narración, que raya incluso lo ominoso en algunas partes, puede considerarse a este calmante esperanza en la humanidad. No es esta una esperanza basada en un ideal, como tal vez pensaba Dostoyevsky, sino más bien una esperanza en una humanidad real, que abandone toda presunción de racionalismo ilustrado. Una humanidad que valore las acciones más simples y cuya simpleza contenga a la vez un complemento de desinterés. Un completo desinterés. ¿Qué es Bobok? ¿Cómo entender la frase final de Iván? Cito, Bobok no me perturba, así que Bobok resultó ser eso. Fin de la cita. Pienso que Bobok es la aterradora verdad de la mortalidad para aquellos que cifran su verdad en todo aquello que desvirtúa el ideal humano. Bobok es la conciencia de que la realidad perece y solo lo auténticamente humano sobrevive. Por supuesto, esto debe matizarse y entenderse desde el pensamiento cristiano. Para Dostoyevsky, Bobok es también la posibilidad de redención, porque a pesar de la muerte y la decadencia hay esperanza de redención. Esto, visto desde el contexto social del texto, debe entenderse como la absoluta capacidad de redención y enorme resiliencia del pueblo ruso frente a la abyección generada por la inteligencia que se ha alejado de Dios y del auténtico espíritu ruso. El tono esperanzador del relato, que propone que incluso en la muerte hay más horror que en la vida, se atenúa con el personaje del tendero. Según Joseph Frank, el mismo Dostoyevsky se salvó de la desesperación. Según Joseph Frank, el mismo Dostoyevsky, cito, se salvó de la desesperación, o al menos trató de salvarse de la desesperación por la misma fe en las virtudes morales del pueblo. Fin de la cita. Está claro que Beckett está bastante alejado de Dostoyevsky, tanto en el tiempo como en ideología, pero resulta diciente ver cómo, a pesar de toda la tragedia y la penumbra que recorrió Europa en el tiempo transcurrido entre uno y otro, hay en ambos escritores una sensibilidad que lleva a soluciones estéticas equiparables por medio de recursos artísticos diferentes, que no obstante dialogan muy estrechamente entre sí, como espero haber demostrado, al menos en parte, en esta ponencia. La esperanza, como la luz, por más que se oculte entre la tiniebla, siempre encuentra un camino para salir a relucir. El artista es el profeta que debe marcar el camino hacia esa luz esperanzadora, aunque como el bautista en ocasiones sea una voz que grita en el desierto. Gracias, Santiago, por tu ponencia, muy, muy interesante. Entonces, vamos a dar paso a los comentarios y a las preguntas. Entonces, la primera es Anastasia. Gracias, Santiago.
¿Sabes? Hablamos mucho en en el semillero sobre el significado de palabra bobok, pero ahora escuchándote y me pareció muy bonita la interpretación que le das y pensé en lo siguiente, es que en Los Hermanos Karamazov, no sé si lo tienes presente, hay una cita um, ahora mismo no recuerdo dónde aparece, pero él cita el Evangelio de Juan, que dice, si el trigo no, Ese que trigo cae no en la muere. tierra no Mm, muere, no va a quedarse solo, pero si muere, va a fruto. dar fruto. Mm. Sí, y yo pienso que, pues, bubok sí es es como si frijolito, pero también podemos pensar que detrás sí hay como una asociación también con este tema de sí, de lo que sí muere, renace, y me parece pertinente con tu análisis. Sí, porque yo lo veía más como por el lado absurdo, como que es, que es un sin sentido, pero así adquiere un significado más alegórico. Gracias sí, por este análisis. Es que Vale, sí, perdón. sí, sí, es que realmente, pues yo tampoco o sea, fue nada más cuando volví a leer y sobre todo con la cuestión del pan, que yo me puse a pensar por qué el pan, o sea, qué tiene que ver que esté ese pan, incluso él dice ahí, lo voy a tirar a la tierra, porque si lo tiro a la tierra no es pecado, pero si lo tiro al suelo es pecado, eso lo dice Bakhtin en su análisis de problemas de la poética de Dostoyevsky. ¿Por qué? Pues porque si cae al suelo como es orgánico, pues eso puede seguir perpetuando vida, pero si cae al suelo, es decir, a un piso, a una losa, pues es infértil, no va a generar más vida. Entonces, de ahí fue cuando yo empecé como a ver que de pronto Bobok, y sobre todo al final que él dice, con que Bobok resultó ser esto, entonces de pronto que ya más allá del absurdo tenía que haber algo más, y sobre todo cuando uno se encuentra con el personaje del tendero, que en la primera lectura que yo hice de Bobok me pasó muy desapercibido, pero luego ya cuando me doy cuenta que es como es la única, no solamente socialmente está excluido del resto de la aristocracia, sino que incluso es el único que parece mostrar un arrepentimiento sincero y su conciencia de estar muerto, que digamos ahí, pues dado el pensamiento cristiano de Dostoyevsky, pues resultó ser que de pronto detrás del cuento había algo un poco más que remitiera a la esperanza, y lo mismo en el cuento de Beckett, porque si uno lo lee es absolutamente desesperanzador, pero si uno se da cuenta de estos elementos pequeños que pueden pasar muy desapercibidos, pero si digamos que se contraponen y se contrastan, generan como ese tono de esperanza, que genera algo de esperanza a pesar de todo. Muchas gracias. Y ya tal vez si tenemos un poquito de tiempo, ¿me puedes explicar un poco mejor? También es por mi ignorancia, así que de verdad, de Beckett casi no sé nada. Ah, yo vi como similitudes, pero no entendí la diferencia. Sí, como que me puedes dar Sí, no, una lo que clave de pasa, lectura. sí, sí, Sí. claro. No, lo que pasa es que tuve que pasar muy por encima, muy por encima porque el tiempo era muy corto. En cuanto a la cuestión de la diferencia, mm, obviamente las condiciones en cada caso es diferente, ¿no? Pues digamos que pues, yo podría dar diferencias estructurales entre ambos relatos, y es que obviamente este es un narrador, o sea, si uno piensa que incluso el narrador de Bobo, que no es confiable porque no se sabe si lo que es, si el mundo de los muertos fue una alucinación, un sueño o lo que sea. En el caso de Beckett, pues como él es un escritor tan experimental, tan vanguardista, ya esa confiabilidad se va al piso, ya realmente uno no sabe qué es lo que está diciendo, quién lo dice, no sabe uno si, por eso no sabe uno si el narrador está muerto, si realmente salió de esa cueva en la que estaba de esas ruinas. Eso por un lado. Y por el otro lado, también está, digamos, toda la construcción, obviamente, de la percepción, y la representación es muchísimo más compleja en el caso de Beckett, porque él
ya digamos que el problema de la mímesis en él ya es un problema, digamos que muy importante, ya no hay, digamos que la cuestión del realismo y la verosimilitud no importa para nada, entonces en un momento puede estar en un lado, en otro momento puede estar en el otro. Un personaje existe en un determinado plano y pasa a otro plano, sí, como que hay equilibrio en el relato porque no se puede decir entonces que es desequilibrado, pero ese equilibrio en, no se da en la fiabilidad, en la verosimilitud, como si en este caso se ha dado, porque digamos que en el orden de las cosas, incluso el mismo Bakhtin dice esto, Bobok es muy importante, en él se condensa toda la poética de Dostoyevsky, pues digamos en su relación con la sátira menipea, pero a pesar de que sea el relato más importante, está hipercondensado porque es un relato corto. Entonces, en esa medida, pues obviamente la estructura y, digamos la narración de Bobok es sencilla en esa medida. En cambio, en Beckett es muchísimo más compleja. Gracias, Santiago, por ese análisis. Tenemos otra pregunta de Santiago Méndez. Vamos a intentar ser concisos para dar paso Sí, a la siguiente pregunta. es solo que, cuando estabas hablando de la relación entre los dos escritores, me puse a pensar que una de las cosas que dice Tinianov es que lo importante para Dostoyevsky, para su poética, son los personajes, y como que el personaje es realmente una unidad importantísima. Entonces pensaba que en Beckett pasa un poco lo contrario, los personajes están como desintegrados, no son realmente como unidades. Y es chistoso porque estás comparando pues un texto de Dostoyevsky en el que pues los personajes deberían estar desintegrados porque están muertos, pero no. Entonces, como que mi pregunta es que, ¿cómo entiendes como la relación de esos dos cuentos de los que hablaste a partir de la noción de personaje? Bueno, si uno lo mira desde ese sentido, obviamente no, si hubiera un punto de comparación sería todo lo opuesto, ¿no? O sea, que en un caso pasa así, en el otro pasa lo completamente opuesto, ¿no? Pero como yo digamos que lo dice, digamos, pues más estructural la cosa, entonces en ese sentido me permití ver cómo este personaje narrador, porque digamos que ese es el punto en común, ¿no? Que son personas, ambos son protagonistas narradores. Obviamente sí es cierto que el personaje en el caso de Dostoyevsky está muy, muy bien definido por el proceso que Bakhtin eh, denomina, bueno, no me acuerdo si es, creo que es, no mentiras, no, anácrisis, que es la provocación de la palabra a través de un elemento del argumento. Es como utilizar a los personajes y las situaciones para exponer una idea, ¿no? Y digamos que esta sería la cuestión en el caso de Dostoyevsky. Él utiliza a los personajes para provocar una sensación o una idea, un discurso, que es, digamos, lo que yo traté de mostrar aquí. Pero en el caso de Beckett sí ya no es así, porque él no quiere, pues, a pesar de que yo encontré este tono esperanzador, obviamente el propósito primario de Beckett no es, digamos, como el de Dostoyevsky, en el sentido de que quiere proponer una poética que se fundamente en una ideología clara, como en el caso de Dostoyevsky. Entonces, en ese sentido, la cuestión del personaje en ambos casos, estructuralmente en estos dos, porque eso es algo que yo quiero, de pronto no enfaticé mucho, pero sí en este momento quiero dejarlo bien claro, y es que en estos dos cuentos hay relaciones en común, pero si digamos ya uno compara el Bobok con cualquier otro cuento de Beckett o con una novela, ya la cosa no se sostiene. Se hacen en estos dos casos puntuales que hay unos puentes comunicantes entre ambos autores.